tenemos a Nicolás del Caño. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué tal, Dani? ¿Hace cuánto que no llenas la heladera o la llenas vos? No, la verdad que, bueno, nosotros como saben todos ustedes, cobramos lo mismo que un trabajador y el resto de la dieta la aportamos a distintas luchas, a distintas causas populares. ¿Cuánto sería lo mismo que un trabajador? Digo, ¿cuánto es el sueldo de un legislador hoy? No, un legislador nacional, 550.000, 600.000 pesos. Sí. Y bueno, nosotros 170.000 pesos es lo que cobramos y el resto lo aportamos a distintas causas populares, digamos. Okay. Y bueno, mi pareja, ella es docente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Doble jornada? ¿Escuela pública? Trabaja una jornada y escuela pública y están cobrando 130.000 pesos. O sea que si fuese por el sueldo de ella no llega ni a la quincena. Y además que, o sea, nosotros no tenemos hijos, por lo tanto no la rebuscamos, obviamente, claro. No Es tenemos, mucho más factible. No tenemos una necesidad, obviamente, como Sí. tienen muchas personas que tienen que trabajar en 2 o en 3 empleos, que tienen que hacer horas extras, que no tienen una posibilidad, digamos, no solamente lo de llenar la heladera, creo que la mayoría no solo no llena la heladera, sino que es un problema. Escúchame, para llegar ¿a dónde fin vamos de mes, con ¿no? 32% de inflación en los primeros 4 meses? No, porque para todos mí especulaban que marzo iba a ser el mes de la mayor inflación, 7.7, Sí. la más alta. La más El techo alta históricamente, ¿no? En los últimos 20 años o 30 años, no recuerdo. Y abril comenzó con 8.4. Hoy nos sorprendió a todos. Lo que pasa, Dani, es que hay un puñado de empresas alimenticias junto con las grandes cadenas de supermercados que son las que buscan maximizar sus ganancias. Sí. Y no les importa que la gente... Pero es la historia de todos los meses y de todos los años. Digo, Bueno, ¿no se por puede eso. hacer algo efectivo en contra de esas empresas? A ver, Realmente le pregunto, porque es que el gobierno... Recalde dijo lo mismo recién, pero sí, nadie toma cartas en el asunto. Pero el Recalde forma parte de la fuerza política que gobierna, digamos, ¿no? Entonces ellos tendrían la posibilidad de tomar medidas. Ahora, para nosotros, la única forma de tomar medidas es con la organización desde abajo de los trabajadores, empezando por los trabajadores de la industria alimenticia y de los supermercados, para ejercer un verdadero control de precios, no saber cuánto ganan, que esas empresas abran todos sus libros de contabilidad, que toda la población sepa cuánto es lo que están ganando esas empresas. Apúrese, ¿no? Porque quedan cada vez menos trabajadores en Argentina, ¿eh? Bueno, hay muchos trabajadores en la industria alimenticia, en los supermercados, obviamente que hay un avance, digamos, tecnológico que no funciona favoreciendo al trabajador, sino que suprimen puestos de trabajo, pero hay miles de trabajadores y trabajadoras que son lo que hacen funcionar esas empresas, que sin trabajadores no pueden funcionar, obviamente, ¿no? O los supermercados, ni hablar, que cobran salarios que obviamente no les alcanzan, por eso hacen horas extras. Pero a lo que voy es eso, o sea, eso como una de las medidas. Ahora, lo primero como medida de autodefensa es un verdadero plan de lucha, un paro nacional. La CGT es una vergüenza lo que hace. Ahora vamos a hablar de la CGT. Entonces, vos tenés que largar ya mismo un plan de lucha que tiene que ser organizado por los propios trabajadores de abajo para lograr un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar y que se actualice de forma inmediata en función de la inflación. Te digo algo. Yo pienso que la CGT con otro gobierno ya hubiese copado la calle hace mucho tiempo, ¿no? Dani, te equivocás por una cosa. Dale, que me llama el móvil, dale. No, me parece, un error porque cuando estuvo Macri, que fue también una pérdida de 20 puntos del salario real y de las tampoco jubilaciones, tuvo mucha participación en la calle, es verdad. No hicieron nada, es ¿no? verdad. 8.4, me decías 32 los 4 meses. ¿Y la inflación interanual? 108,8% de la inflación interanual, es la más alta en los últimos 30 años. Impresionante. Ahora, ¿hoy lo escuchaste, Alberto, cuando habló de inflación psicológica o imaginaria? Me llevó a mí rápidamente a la declaración de Aníbal. ¿Se acuerdan? La inseguridad es una sensación. Sí. Cuando en un momento los argentinos sufríamos robos todos los días. Bueno, prácticamente igual que ahora. Dani, ya había dicho Alberto Fernández que era una cuestión psicológica, la inflación, dijo la inflación psicológica, lo cual ya te marca que está totalmente por fuera de la realidad que vive la gente. Son declaraciones desafortunadas, ¿no? Que ustedes están entrevistando, ¿no? O sea, la gente te lo dice porque es lo que se vive. Digo, más allá de que la estadística del INDEC confirma lo que todos vemos y vivimos en el mes de abril y en el mes de mayo y en el mes de marzo, y que la inflación cada vez
golpea más al Yo bolsillo sabés de que los me imagino trabajadores. cuando los diputados o senadores del Frente de Todos, los intendentes, los concejales o aquellos que van a votar al Frente de Todos, lo escuchan a Alberto Fernández decir que la inflación es psicológica o es Bueno. imaginaria, yo creo que se agarran la cabeza. Pero Digo, vos escuchabas por recién... favor. Pero no, además, por eso- te iba a decir, Nico, una situación fue cuando en Brasil, creo que es, le hicieron una pregunta y contestó eso, pero volver a repetir el mismo concepto ya Claro. es muy distinto, porque a las apuradas alguien puede tirar una declaración poco pensada, pero se sigue repitiendo el mismo concepto. Se sigue repitiendo y lo que ustedes mostraban recién, preguntando si llena la heladera a la gente, Sí. que prácticamente Sí, nadie, de ¿no? 10 consultas, 1,5. Bueno, y Llena la recuerden cuál heladera. era la promesa del gobierno. Una de las promesas del gobierno es, vas a poder llenar la heladera, Sí. vuelve el asado. Bueno, todo eso que nosotros sostuvimos en su momento, que si se aplicaban los planes del Fondo Monetario Internacional, que es lo que están haciendo, también apoyados por Juntos por el Cambio, que fueron los que se endeudaron con Macri, con el Fondo Monetario Internacional, los especuladores privados. Esto iba a ser lo que iba a pasar, es decir, que iban a ajustar con el hambre del pueblo, y es lo que está pasando. Entonces, Dame la plaquita mientras tanto, dame la plaquita de los aumentos que la tenía la producción que bajó la información. Vamos a compararlo y ya voy con Paulina que ya está para salir. Mira, prendas de vestir y calzado 10,8 por arriba de la inflación. Sí, Nico. carísimo, carísimo. Alimentos y bebidas no alcohólicas, también arriba del 10%, 10,1 Miguel. Sí, los alimentos de primera necesidad. Claro, exactamente. no, y eso, Dani, tenés el tema, digo, los alimentos, ¿no? Y bueno, la vestimenta también, Sí. digo, son cosas que las personas, los trabajadores informales, que hacen changa, o que están formalizados, pero que son los que cobran menos, Sí. golpea mucho más la inflación, porque sus recursos, sus ingresos están destinados básicamente a sobrevivir. O sea, Hay los un alimentos... dato. De lo que vos consumís, de lo que vos gastás por mes, gran parte se te va en alimentos, los productos de primera necesidad, por eso la inflación golpea más que el promedio. Hay un dato que, por ejemplo, salud, transporte y comunicación, que están por debajo del 8,4% de abril, en mayo tiene aumento. Subió el transporte público en mayo, subió lo que es prepaga y obra social, ¿correcto, Sí. Miguel? Y también está autorizado un nuevo aumento en las comunicaciones y la televisión por cable. Sí. Es decir, que ese número que hoy está por debajo de la inflación de 8,4 en abril, quizás cuando se conozca la inflación de mayo sea muy superior. Dani, Es probable que sea superior, pero además lo que empezás a tener, que es bastante triste, es que hay en algunas situaciones que no hay inflación porque ya se deja de gastar. La gente ya no tiene inversión en educación o en la recreación porque solo le alcanza para comprar la comida y aumenta la inflación ahí. Sí, Bueno, Marco, eso dale. es lo sí, me gustaría preguntarle a Nicolás, Ya voy con Paulina. ¿Alberto Fernández va a quedar en la historia como Hipólito Yrigoyen, que él manejaba su propio diario? ¿Que él tenía una agenda paralela a la realidad? Bueno, podríamos decir que es bastante así, ¿no? En el sentido de que recién ustedes comentaban esta declaración y podríamos hablar de otras declaraciones también que hizo Alberto Fernández, que no reconoce la realidad y habla de una realidad totalmente paralela, ¿no? Pero me parece que acá lo que puede generarse es un escepticismo también, ¿no? De, bueno, dar por naturalizada esta situación en un país que tiene enormes recursos. O sea, la Argentina no es un país que no tenga recursos para que no haya personas que tengan que sufrir esta situación de pobreza, falta de vivienda, no poder alimentar a tus hijos, ¿no? Esa situación, no, hay enormes recursos. Lo que pasa es que se lo llevan unos pocos. Si vos tenés una economía que crece 5 puntos en el 2022, 5 puntos y te decían, no, tiene que crecer la economía para que a los empresarios les vaya bien y eso va a derramar. Bueno, eso no pasó nunca, digamos, o sea, los trabajadores son los que pagan totalmente las crisis y cuando hay crecimiento se lo llevan unos pocos. Entonces, la situación es muy grave, insisto con esto, y nosotros tenemos, más allá del planteo que hacía recién de la necesidad de la lucha por aumento de salario, el tema del control de precios por parte de los trabajadores de las alimenticias, los supermercados, yo creo que hay que ir a fondo, ¿no? Hay que ir a fondo planteando que no se puede esta situación donde es trabajar para vivir y ni siquiera llegás a fin de mes, ¿no? O sea, tenés que tener 2 o 3 trabajos, como le pasa a la mayoría de la gente que Sí. ustedes estaban entrevistando recién. Entonces, cuando decimos nosotros reducir la jornada laboral para generar empleo, es decir, para que las horas que quedan disponibles de aquellas personas que hoy hacen 10, 12, 14 horas, que hagan 6 horas de trabajo, y que otras personas que hoy hacen changas o tienen empleos informales puedan tener un trabajo con derechos, ¿no? Formalizado, sin afectar el salario, obviamente, con un salario que alcance para cubrir la canasta familiar. Bueno, se podrían crear 1 millón de puestos de trabajo ¿Qué si otras empezamos ya a medidas aplicar puede esta lanzar medida. Sergio Massa como ministro de Economía?
Acabo de preguntar y me ratifican que está trabajando para anuncios del fin de semana. Pero, ¿qué otro tipo de, o qué otro paquete de medidas puede lanzar Sergio Massa para controlar la inflación y que no sea superior en mayo? Si seguimos las declaraciones de Alberto Fernández, hasta ahora todo está enfocado conceptualmente en los comercios de cercanía y los precios de cercanía, pero eso hasta ahora no está dando resultados, que es controlar a los almacenes un poco más, porque controlar los supermercados no genera resultados. Habría que ver si hay ayudas concretas. Por ejemplo, así como se aumentan las jubilaciones, Sí. ¿puede haber aumentos en otra área que generen un alivio en el bolsillo de los trabajadores? Yo creo que te diga la verdad, precios justos, yo voy a hacer las compras, soy el que se encarga de hacer las compras en casa. Precios justos no existe. No está. O no están los productos. Recalde dijo algo recién, pero en mi mente estaba la siguiente pregunta, con respecto a si fue positivo o no precios justos. Y la verdad que cuando yo voy al supermercado, voy a una cadena importante de supermercados, no figura en la góndola el precio justo. Algún que otro cartelito perdida entre los productos, así como está la góndola, pero no hay control de precios. No, por eso te digo... Por eso ha fracasado. Por eso te digo, Dani, que tienen que ser los mismos trabajadores y trabajadoras ¿Otra vez? los que lleven adelante ese control, y que si vos pensás en que Argentina produce alimentos, ¿no? Sí. Sí, porque vos podés decir, bueno, Argentina tiene que importarlo. No, producimos alimentos. Bueno, ¿cómo puede ser que las necesidades alimentarias de la población Sí. no se puedan satisfacer en un país donde producimos esos alimentos? Entonces, es por una razón sencilla, es decir, son esos grandes grupos empresarios los que buscan su negocio, sus ganancias, Nico, que son cada vez mayores. Te entre los consulto como una trabajadores. posibilidad. Sí, ¿No dale. podrían en los supermercados estar todos los precios justos en un sector para poder ir directamente donde están los Lo que precios pasa es que baratos? eso amontonaría gente. Sí, pero Podría pasar eso, pero si están metidos en el medio un montón de productos caros, pierden, a veces decís se pierde la posibilidad de encontrarlo. Pero tenemos que saber cuánto es lo que gana la población. A ver, no se sabe cuánto es lo que se están llevando estas empresas, Sí. ¿no? Que son millones lo que se llevan. Y no son los trabajadores los que hoy tienen en su poder Tienen el derecho a tener ganancias, a tener Pero a ganar ver, plata. No, nadie está discutiendo que no tengan derecho a Lo ganar que pasa plata. es que Si no acá baja la persiana, se va y no quedan miles de estamos, lo que personas sin pasa, laburo. Dani, que acá no estamos hablando de un pequeño almacén, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes supermercados y estamos hablando de las empresas que producen los alimentos, ¿no? Sí. Es decir, que estamos hablando de necesidades sociales, o sea, esa producción que además depende de los trabajadores que son los que las A mí, producen ¿sabés qué en me realidad. llama la atención? Y ya Nosotros la dejo- explotan el trabajo ajeno y se llevan Ya las la dejo a ganancias. Deni que quiere preguntar. ¿Sabes lo que me llama la atención? La tardanza a la hora de tomar decisiones. ¿O por qué se discute tanto, no? Porque están analizando llevar precios justos a los comercios de cercanía, de barrio, almacenes y supermercados chinos. Algo que ya lo deberían haber implementado hace mucho tiempo. Aún con el error de no ser positivo precios justos o no haber dado el resultado que uno espera, que es controlar o mantener la inflación. Pero la decisión la toman tarde. ¿Se entiende lo que estoy planteando, Nico? Es Sí. decir, cuando hablas con la gente en la calle, dicen, pucha, ¿por qué lo llevan No, únicamente al pero a ver, supermercado? Dani. ¿Por qué a Don Tito, el almacén de barrio, no le dan los precios justos que Hay yo una- no me puedo ir al supermercado, tengo que ir a Don Tito? Está bien, ¿Se eso puede entiende? ser una medida que desde mi punto de vista es un parche y difícilmente No, funciona. entiendo que es un parche, yo digo, ¿por qué la demora? Ahora, si vamos a lo que vos planteás de la demora, ¿no? O de las cosas que no se hacen Sí. para modificar esta situación, vos tuviste un superávit comercial, o sea, lo que le quedó al país de lo que se vendió en las exportaciones hacia afuera y lo que compró de importaciones, le quedó una diferencia de 45.000 millones de dólares en los tres primeros años del gobierno de Alberto Fernández. Eso no quedó nada. No quedó nada en la Argentina. Por eso hay una presión devaluatoria que es lo que después genera la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esos recursos? No hicieron nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna medida. Nosotros planteamos medida de fondo, que el comercio exterior no esté manejado por un puñado de empresas, de grandes cerealeras, etcétera, automotrices, que los bancos no sean los que hoy tienen la posibilidad de financiar la fuga de capitales, sino que sean los trabajadores los que controlen y trabajadoras a través de un banco, un sistema bancario público. Sí, yo no sé si los trabajadores están en Yo creo que condiciones están o totalmente capacitados para controlar es que ese tipo ellos de, son los que tienen de los situaciones. Los que ellos tienen los conocimientos, Dani, categóricamente. O sea, los trabajadores son los que mueven la Argentina. De eso no hay duda. Y bueno, entonces... Lo que mueve en ellos- cualquier país. Y bueno, que ellos sean los que puedan controlar. Fíjate, en el 2001 está comprobado que la fuga de capitales que hicieron los grandes empresarios se hizo por la banca privada, el 80% lo hicieron a través de la banca privada, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no son los trabajadores los que pueden controlar todo eso y disponer de todos los recursos del país, ¿no? Y decir, no se van a ir para darle plata a los grandes empresarios que hicieron fortuna y que además
digo, tienen dólares para pagar sus deudas, le dan dólares a precio oficial para pagar su deuda, en eso se fue una gran parte. O la deuda al Fondo Monetario, que es una deuda que es totalmente fraudulenta. El adelanto de importaciones, te digo, no, estos recursos van a estar acá para que puedan tener crédito los comerciantes que hoy la están pasando mal, para que los trabajadores puedan tener acceso al crédito hipotecario para tener una vivienda. Dame un minuto, que está... La verdad es que con estos números, con los testimonios y con lo que vemos todos los días, es difícil desde otros lados decir, bueno, no, vamos a tener un presidente como lo habitual. Digo, en este caso tenemos una candidatura fuerte en relación a lo que estamos viviendo sobre la economía. O sea, digo, ¿qué hay desde tu lado, por ejemplo, Nico, para poder ganarle a él? Bueno, no, creemos que la solución es un presidente economista. No, bueno, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, Cavallo fue economista, no era el presidente, pero era un primer ministro muy importante en el gobierno de la Alianza y también lo fue con Menem. Y sin embargo terminó en un desastre, ¿no? Hundiendo al país con la hiperdesocupación, con las privatizaciones, con el corralito, ¿no? Le robó los ahorros a millones de argentinas y argentinos. Entonces, lo que se trata es de discutir cuál es la política económica que plantea cada sector. Y aprovecho tu pregunta, tu planteo. Sí. Ahí vos tenés, en esa fecha donde se dispara la inflación, es posterior a la salida de Guzmán. Claro. Y cuando asume Massa, es decir, Massa planteó, el kirchnerismo decía, no, el Guzmán está llevando adelante un ajuste. Bueno, Massa hace un súper ajuste si lo comparamos con el que hacía Guzmán, no porque Guzmán no haya hecho un ajuste, un acuerdo con el Fondo Monetario, que es oneroso para el país, pero digo, ahí que se planteaba, ¿no? Es decir, el plan de estabilización que le llaman. ¿Qué significa cuando hablan de plan de estabilización? Significa un acuerdo de precio y salario donde los salarios se hundan aún más de lo que ya está pasando actualmente, ¿no? Donde los trabajadores digan, no pueden salir a pelear por aumento de salario y se aumenten enormemente los precios. Después plantea Milei, ¿no? Dolarizar la economía. Dolarizar la economía implicaría primero una mega devaluación donde el salario que ya no te alcanza hoy, como escuchamos a toda la gente recién, sería peor aún, te alcanzaría para mucho menos. Muchos dicen inclusive que es inaplicable, ¿no? Impracticable un planteo como el de Milei en la Argentina, ¿no? Entonces me parece que nuestro planteo apunta a que las riendas de la economía las tomen en sus manos los trabajadores y las trabajadoras y organicemos toda la economía del país en función de las necesidades sociales, porque el problema es ese. Vos tenés hoy economistas que dicen todas estas recetas, porque todos están de acuerdo en devaluar, por ejemplo, todos quieren devaluar aún más la moneda, porque cuando Milei te dice dolarizar también te dice mega devaluación previamente. Entonces nosotros lo que planteamos es eso, es decir, todos los recursos del país, ¿no? La economía del país tiene que estar conducida por los trabajadores en función de las necesidades sociales y no de las ganancias de ese puñado de empresas que son las que se benefician, que recién marcaban ustedes, ¿no? Gracias por venir, como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Dale.